¿Qué es la doctrina de la Trinidad? ¿Enseña esta doctrina que haya tres dioses? ¿Atenta la doctrina de la Trinidad contra el estricto monoteísmo bíblico? ¿Es la doctrina de la Trinidad un dogma inventado por la Iglesia Católica o esta enseñanza realmente está en la Biblia? ¿Por qué utilizamos el término Trinidad si no aparece en las Escrituras? Estos son algunos de los argumentos que los críticos de la doctrina de la Trinidad utilizan para desvirtuarla. Pero ¿qué enseña realmente la Escritura acerca de la naturaleza de Dios? Acompáñenos a descubrirlo. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. La doctrina de la Trinidad es uno de los más grandes misterios que se revelan progresivamente en las Escrituras. En resumen, esta doctrina afirma que Dios es uno en esencia, pero que se manifiesta en tres personas distintas. Y existe una abundante información en las Escrituras para comprobar esta enseñanza. Los términos Trinidad, Trino o Trinitario no aparecen en la Biblia, pero se han usado en el transcurso de los siglos para describir un concepto que sí aparece en la Biblia. La palabra Trinidad proviene del término latino trinitas, que significa tres en uno, y es el término que ha sido utilizado en el transcurso de los siglos por los estudiosos de la Biblia para describir uno de los conceptos más importantes que se encuentran dentro de la Biblia. La doctrina de la Trinidad no es una especie de politeísmo, es decir, adoración a varios o creencia en varios dioses, sino que es un término que define o resume la naturaleza del Dios eterno bíblico. Esta doctrina reafirma que Dios es uno, como lo enseñan las Escrituras, así que está en completa concordancia con el monoteísmo que se enseña en la Biblia. Dios es uno. Uno de los ejes centrales de la ley de Moisés para el pueblo de Israel era la existencia de un solo Dios verdadero. Uno de los grandes problemas por los que Dios lidió con su pueblo en el Antiguo Testamento fue precisamente la inclinación de ellos a la adoración de dioses falsos, ya que al encontrarse en medio de naciones que servían a múltiples dioses, ellos constantemente eran atraídos también a la adoración de los dioses falsos. Y precisamente esta es la defensa que Dios hace acerca de sí mismo en el transcurso del Antiguo Testamento. Veamos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, 21 y 22. La enseñanza del Nuevo Testamento no es diferente a la del Antiguo Testamento, pues en el Nuevo Testamento también encontramos un sinnúmero de pasajes que reafirman, como decimos, el estricto monoteísmo bíblico. Veamos. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12:29. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Gálatas 3:20. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios.
Primera de Corintios 8:4. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primera de Corintios 8:6. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Con toda esta evidencia presente en las Escrituras, es imposible contradecir esta verdad. Dios es uno y solo hay un Dios. Los críticos de la doctrina de la Trinidad afirman que atenta contra el estricto monoteísmo bíblico, pero los que opinan de esta manera ignoran que la doctrina de la Trinidad en realidad afirma esta verdad, pero también explica un fenómeno muy importante que no podemos obviar en el transcurso de toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de Dios? La pluralidad de Dios. Otro de los grandes misterios presentes en la Biblia es la existencia de una pluralidad en Dios. Desde el primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia ya encontramos este fenómeno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. La palabra hebrea Elohim, que en nuestro idioma español se traduce como Dios, es el plural de la palabra Eloah. Pero es curioso que esta misma palabra se traduce en otros contextos para referirse a los dioses falsos. En estos contextos, esta palabra se traduce en su forma plural, dioses. Sin embargo, en el capítulo 1 de Génesis, versículo 1, encontramos que se tradujo Dios en singular. Esto debido a que el verbo que acompaña a el sujeto Dios está también en singular. Pero lo curioso de todo esto es que la palabra Elohim es una palabra plural. Y también es muy llamativo que esta palabra se utiliza más de 2000 veces en toda la Escritura para referirse a Dios en la mayoría de los casos. Y solamente en el capítulo 1 del libro de Génesis se utiliza 29 veces para referirse al Creador. Así que si tradujéramos literalmente el versículo de Génesis 1:1, diría: en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Pero esto sería no solamente un error gramatical, sino también un error teológico, pues ya hemos afirmado y comprobado en las Escrituras que Dios es uno. Pero este no es el único indicio de que existe una pluralidad en Dios, sino que también en el resto del Antiguo Testamento encontramos a Dios refiriéndose a sí mismo y hablando en plural. Veamos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Génesis 3:22. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 11, 6 y 7. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. He aquí donde parece planteársenos un aparente dilema.
Si Dios es uno, ¿cómo es posible que al referirse a sí mismo se hable en plural? Muchos han tratado de explicar este fenómeno, pero la doctrina de la Trinidad es la más acertada para explicar esta particularidad existente en estos textos. Y es que la doctrina de la Trinidad explica, como ya pronunciamos, que Dios es uno en esencia y tres en personas. Existe también otro versículo que ya vimos hace un momento, el cual es necesario analizar con detenimiento, pues nos habla de un dato muy importante acerca de la naturaleza de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Este versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, nos habla de una unidad compuesta. La palabra ejad, que se utiliza, o que se traduce, mejor dicho, como uno en nuestro idioma, es una palabra que también se utiliza en otros contextos para referirse a una unidad compuesta. Veamos cómo podemos explicar este fenómeno. La palabra hebrea que se traduce uno en Deuteronomio 6:4 es la palabra ejad. A diferencia de la palabra yahid, que es otra palabra que significa uno en nuestro idioma, la palabra ejad se refiere a una unidad compuesta, según los estudiosos del hebreo. Y fue la tarde y la mañana un día. Génesis 1:5. Por tanto dejará el hombre a su padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Génesis 11:6. La idea fundamental que presenta la palabra ejad en estos otros contextos es la de una unidad compuesta. Un día compuesto por una mañana y una tarde en Génesis 1:5. Un matrimonio compuesto por un hombre y una mujer en Génesis 2:24. Y un solo pueblo compuesto por varios ciudadanos en Génesis 11:6. Por lo tanto, en Deuteronomio 6:4, la palabra ejad nos presenta la misma verdad de una unidad compuesta. Dios es uno. Pero, ¿qué otra luz encontramos en las Escrituras acerca de esto? Porque de hecho hay algunos biblistas que ni siquiera consideran esta palabra ejad del versículo 4 capítulo 6 de Deuteronomio. Algunos no la consideran como un punto a favor de la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, es un dato muy importante. Así que es necesario considerar algunas verdades exegéticas en algunos otros textos para identificar cuál es la razón por la que Dios se refiere a sí mismo en plural. Identificando a la pluralidad de Dios. Luego de haber reconocido que en Dios hay una pluralidad, ahora veremos que en algunos pasajes de la Escritura, Dios siempre actúa en conjunto, es decir, Dios nunca actúa solo, sino acompañado por otros personajes que están bien identificados en algunos versículos que veremos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:1-3. Tan pronto como en los primeros 3 versículos de toda la Biblia, podemos identificar que Dios no actúa solo, sino en conjunto. Dios en el primer versículo, el Espíritu de Dios en el segundo versículo y la palabra de Dios en el tercer versículo de la Biblia.
estos tres personajes, vamos a llamarle, siempre están presentes, trabajando en unidad, siempre están actuando en conjunto, en completa unión, en completa concordancia. A lo largo de toda la escritura los vamos a encontrar ordenando, creando, desarrollando maravillas, actuando a favor de su pueblo y ejecutando todo el plan de salvación y redención de la humanidad. Ahora vamos a ver que en otros versículos de la escritura estos tres personajes aparecen bien identificados. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Isaías 48:16. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Gálatas 4:6. Hemos podido ver que estos tres personajes están claramente identificados en muchos versículos del Antiguo Testamento. Los tres estaban presentes en la obra creadora de Génesis capítulo 1 y los tres se adjudican esa obra creadora. Este detalle es muy importante porque si tomamos en cuenta que Dios es uno y que Él no comparte su gloria, no podemos considerar, por tanto, que el Espíritu y el Hijo sean una especie de usurpadores del poder y de la gloria de Dios. Si la Biblia nos presenta a estos otros dos personajes como dignos de gloria y como todopoderosos, como para poder adjudicarse la obra creadora, que es una obra divina, no podemos pensar como tal que ellos sean, como decimos, una especie de usurpadores. Así que hasta aquí vamos a dejar por el momento sentado que tres personajes son los que hemos podido identificar y quizá en un siguiente estudio, en un siguiente video podamos presentar qué significa esta verdad en la que se resume la doctrina de la Trinidad acerca de que Dios es uno en esencia, pero tres en personas. Si te ha sido útil, dale al like y si te ha gustado el video también lo puedes compartir con tus amigos o con otros hermanos de la congregación. Muchas gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima. La palabra Elohim, que es el... Ahora vamos a ver que en otros versículos de la Escritura